Bienvenidos un día más a estos estudios con la iglesia de Calvary Chapel Arequipa. Estamos contentos de tener este día, en especial el día de Domingo de Resurrección. Dios es bueno en todo tiempo, siempre decimos, y esto significa en los momentos felices, alegres o muchas veces de tristeza. Hoy vamos a hablar un tema expositivo, solamente por estos días de la Semana Santa en esta serie especial. Entonces, a la siguiente semana regresamos con el estudio inductivo del libro de Hechos. Vamos a orar y vamos a comenzar este tema de la muerte y resurrección después de la cruz o la muerte después del nuevo pacto. Vamos a orar. Señor, te doy gracias en esta hora. Gracias por tu palabra, gracias Señor, porque en ti vivimos y en ti Señor nos movemos y nada Señor sucede en este mundo si no es por tu voluntad. Usa mi vida Señor para compartir de tu palabra en esta hora, en este tema muy sensible en estos momentos por muchas personas que están luchando, batallando con la muerte o la vida y algunos ya no están en este mundo. Que tu gracia esté con nosotros, Señor. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Ayer estuve en un entierro. Esta pandemia ha hecho que muchas personas, especialmente padres o madres, muchas personas hoy ya no están con nosotros. Mandar siempre mis saludos, mis condolencias a la familia Carcausto. Ha sido un momento difícil y surgen estas preguntas. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Dónde van? ¿Cómo va a ser el cuerpo que va a resucitar? ¿Qué es lo que va a venir? Muchas veces tenemos una pequeña luz de lo que va a suceder, pero es a través de este estudio que me gustaría compartir realmente de qué se trata la esperanza que tenemos en Jesús. Este año ha sido un año muy difícil. Se dice en las estadísticas que en Perú se han contagiado han fallecido aproximadamente 300 pastores hasta el día de hoy. En uno de los casos, cumpliendo su labor, como se han contagiado yendo a los velorios o funerales. Algunos de los casos se han ido a orar por los que están enfermos en COVID para que ellos puedan ser sanados. En algunos casos hay ayudas sociales y en algunos casos siempre hay pastores que dicen no existe el virus, ¿no? No existe la pandemia o pandemonio, lo llaman, y bueno, y se han contagiado. Muchas razones, pero el punto es que han partido. ¿Y qué decir del grupo médico? Estaba leyendo una noticia en estos días y se dice que ya son aproximadamente 400 médicos en Perú que han perdido la vida por este virus. Es lamentable, es triste, pero la muerte va a llegar a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros no vamos a faltar a esa cita. En el Salmo 139 nos dice claramente que no estaban todavía diseñados nuestros días y Dios ya los conocía, ya los había determinado. El embrión estaba viendo con sus ojos al Señor y sus ojos mirándonos y formándonos en nuestros huesitos, formándonos en el vientre de nuestra madre, pero no estaban todavía ninguno de nuestros días, no habíamos salido de la barriguita y Dios ya había puesto la cita en el cual vamos a partir. Pero, ¿vamos a partir con el Señor o no lo vamos a hacer? Y así que es este el tema. Bienvenidos una vez más a la iglesia de Calvary Chapel, la muerte después del nuevo pacto, hablando de la muerte y resurrección después de la cruz en esta serie, los resultados del sacrificio en la cruz. Estamos en la 9ª lección y en la noche vamos a terminar la 10ª. Son 10 lecciones. Me gustaría compartir 3 temas muy importantes: la muerte y resurrección en el Antiguo Testamento. El segundo es la muerte y resurrección en el tiempo de Jesús y la muerte y resurrección después de la cruz. Juan capítulo 5, versículo 28 al 29
De manera de introducción nos dice, no se sorprendan tanto. Ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Así que esta es la esperanza. Dice la palabra que ya se acerca el tiempo, va a sonar la trompeta, la tumba no nos va a poder detener. Hoy se acostumbra a poner en los cementerios el ataúd y encima ponen una placa de cemento y luego ponen tierra, pero sabes, eso no va a detener a los hijos de Dios. Suene la trompeta, ellos serán primeros. Pero el asunto que Pablo dice, van a resucitar, pero para gozar de la vida eterna en general, con un cuerpo glorificado, y es un cuerpo, su cuerpo no es solamente un espíritu, es su cuerpo, porque vamos a resucitar con este cuerpo y va a haber un cambio en nuestro ADN, pero no vamos a cambiar de ADN. Y los que continuaron en su maldad van a resucitar para sufrir el juicio. En otras palabras, todo ser humano va a resucitar. Todos. El que está ahora en el cementerio, un día va a resucitar. Pero los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y los demás que continuaron en su maldad, resucitarán al final. Y vamos a ver cuándo va a suceder. Entonces este versículo es clave, márquenlo. Y como primer punto hemos visto la muerte y resurrección en el Antiguo Testamento. El Pentateuco no tiene algo desarrollado sobre la muerte y la resurrección. Después de esto, por ejemplo, Eclesiastés capítulo 9, versículo 10 dice, todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño. Porque en el sepulcro, a donde te diriges, no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. Entonces, la cosmovisión que tenían en el Antiguo Testamento era curioso, ¿no? Porque decían, bueno, es como que la muerte y ahí se acabó. En algunos de los casos, en Eclesiastés, pero en Salmos 115, versículo 17, dice, los muertos no pueden cantar alabanzas al Señor, porque han entrado en el silencio de la tumba. Esto es algo cierto, porque ya está muerto, pero tenía que haber esa luz de esperanza. Eclesiastés 12:7 dice, pues ese día el polvo volverá a la tierra, hablando de la muerte, y el espíritu regresará a Dios, que fue quien lo dio. Entonces, la cosmovisión del Antiguo Testamento era como que el cuerpo material se quedaba acá en la tierra y estaba muerto y el espíritu podía volver, pero vamos a ver la diferencia en el Nuevo Testamento. Mientras ellos pensaban esto y no tenían una revelación completa, porque la Biblia es una revelación progresiva, o sea, es de menos a más. Y en este tema de la muerte y la resurrección, el Nuevo Testamento nos va a hacer una revelación completa. Mientras tanto, en el Antiguo Testamento era una revelación parcial porque estábamos hablando de forma progresiva. Por ejemplo, la Trinidad. Bien claro, en Génesis 1 dice, hagamos al hombre, y este plural, hagamos, de la Trinidad. Y se ve la Trinidad en el Antiguo Testamento. Vemos a Dios, el Padre. Vemos lo que se llama las teofanías, las apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento. Y vemos al Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, obrando. Es decir, la Trinidad estaba obrando, pero no estaba de forma explícita, aunque sí de forma implícita y de forma progresiva. Vamos a ir viendo también este tema de la Trinidad cuando llegamos al Nuevo Testamento, y de forma completa se ve cuando Jesús sale del agua después de ser bautizado, el Hijo, y una voz del cielo, el Padre, y en forma de una paloma, el Espíritu Santo, los tres actuando en ese momento y manifestándose. O sea, la Trinidad también, y muchos otros temas, vienen de forma progresiva, y este tema de la muerte y la resurrección también. Por eso es que ellos pensaban, bueno, el cuerpo se queda acá, no hay nada que hacer, y el espíritu solamente como un alma, un ser inmaterial se va y no se sabe lo que va a pasar. Aunque Job, capítulo 19, versículo 25, dice,
25 y 26 dice, pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive. Y un día por fin estará sobre la tierra. Y después que mi cuerpo se haya descompuesto, y ahí Job hace una revelación, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Miren, Job está viendo algo que los demás no están viendo porque es la palabra de Dios, pero todavía en mi cuerpo veré a Dios. Ahora, Daniel 12:2 dice, se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. Ya Daniel es un profeta, ya Daniel está unido con Apocalipsis básicamente, porque es parte de la escritura apocalíptica, de la escatología que lo conocemos, de los eventos en el futuro. Y Daniel nos da una revelación un poquito ya más avanzada. ¿Por qué? Porque estamos hablando antes de la ley, ya con la ley y con el Reino Unido, ya estamos hablando de Eclesiastés, David, Salomón, los Salmos, y luego vamos con Job, ¿no? Que son parte de este grupo, pero Daniel ya es un profeta post-exílico, o sea, está dentro de los 70 años de Babilonia y él ve esta profecía, esta revelación que el Señor le da, lo escribe y dice claramente lo que hemos leído también en Mateo, es decir, todos van a resucitar, pero unos para la vida eterna y los demás para la vergüenza y deshonra eterna. Así que esa es la revelación y la gran mayoría de la cosmovisión. Hay otros versículos, pero por el tiempo podemos resumir que en el Antiguo Testamento están teniendo poco a poco la claridad respecto a este tema. Era tanto entonces la influencia después del exilio que cuando Jesús vino, ahora vamos a ver la muerte y resurrección en el tiempo de Jesús. ¿Qué es lo que veían entonces ellos? Primeramente los saduceos. Recuerden que habían saduceos y fariseos. Ellos decían que hablaban del nacimiento de una persona y luego podías tener toda tu vida, pero llegaría el día en que la muerte te iba a llegar. ¿Y qué iba a pasar después de eso? Pues acá se acabó todo y para los saduceos no había resurrección. Y ojo que eran judíos, ¿no? O sea, conocían de Daniel y todo, pero ellos no había resurrección. Mateo capítulo 22, versículo 23 dice, ese mismo día se acercaron a Jesús algunos saduceos, líderes religiosos que dicen que no hay resurrección después de la muerte, y le plantearon la siguiente pregunta. Entonces, los saduceos eran ese grupo y de la cual era el sumo sacerdote, que decían que no había resurrección. Entonces, la influencia, un poquito de la cosmovisión del Antiguo Testamento ya estaba llegando a este grupo, porque estos grupos saduceos y fariseos no existían hasta después de que el pueblo de Israel, o el pueblo de Judá, regresa a Jerusalén. Después de eso, de lo que se llamaba la diáspora o la dispersión, ellos regresan y se forman. Las sinagogas surgen ahí porque el templo fue destruido y entonces estas ramas de saduceos y fariseos surgen dentro del judaísmo, de la religión judía, y parte de lo que ellos creían era esto. Ahora, la diferencia con los fariseos. Ahí va el nacimiento. Ellos dicen, el hombre tiene su vida, pero llega también la muerte. Pero la diferencia de los saduceos es que creían que sí había resurrección. Pero la diferencia de lo que hoy nosotros creemos es que ellos decían que la resurrección estaba en recompensas por las obras. Y los demás resucitaban, como dice Daniel, para la vergüenza y deshonra eterna. Pero entonces, ¿quiénes iban a resucitar y tener la vida eterna? Pues solo aquellos que hacían buenas obras o las que interpretaban bien la ley o que guardaban estrictamente la ley. Por eso es que los fariseos eran este grupo legalista que guardaba, como decía el Señor, obedecían al pie de la letra, intachable, decía Pablo, obedecía todo, eran tan así minuciosos porque decían, yo me voy a ir al cielo porque se basa en obras. Y a veces dice, diezmaban el comino, ¿no? Tenían que diezmar del comino, o sea, de todo diezmaban la 10ª parte, así que contaban los cominos, 1, 2, 3, 4, y separaban los granitos. Tiene que ser exacto. Eran así, es curioso, por eso es que cuando llega Jesús, cuando está el Señor, tenía muchos conflictos porque habían llegado a un punto de desvirtuar el espíritu, la esencia
de la ley con sus reglas y normas humanas. Hechos capítulo 23, versículos 7, 8, se ve claramente esto. Esto dividió al concilio, cuando está ahí Pablo, puso a los fariseos contra los saduceos, y ahí se va a ver claramente estos dos grupos y doctrinas. 8. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección. ¿Qué más decían los saduceos? No hay ni ángeles ni espíritus. Pero los fariseos sí creen en todo esto. O sea, los fariseos sí creían en ángeles, en espíritus, en resurrección. En cambio, los saduceos eran los que no creían. Entonces era como el grupo medio agnóstico, algo así, ¿no? Si lo llamaríamos en nuestro contexto. Era ese grupo que creían, pero entonces, ¿qué creían? No, ellos por eso eran que tenían más facilidad de hacer negocios debajo de la mesa. Y el sumo sacerdote estaba coludido con el gobierno romano. Por eso es que el beneficio económico que obtenía a través de la venta de los animales para el sacrificio para Jesús fue totalmente algo vergonzoso. ¿Se acuerdan cuando nuestro Señor, justo el día lunes, estamos hablando, ¿no? Que antes de estos días, del domingo de resurrección, Él entró al templo y dijo: la casa de mi padre será llamada casa de oración, porque habían hecho un mercadillo. Vendían animales a sobreprecio, afuera costaba más barato, dentro de las paredes del templo costaba más caro, en el patio de los gentiles. ¿Y cuál era la diferencia? Que los que estaban en el patio de los gentiles ya habían pasado la observación, el cuidado, es decir, cada animal tenía que cumplir ciertos requisitos en pureza, que no tenga defectos. Entonces los sacerdotes eran los encargados de mirar y decir: ya este cumple los requisitos. Y ya estaban dentro del templo. Ahora, los que vendían afuera normalmente los rechazaban. Decían: no, este tiene un defecto. ¿Cuál? La uña está más grande que la otra, el ojo está más grande que el otro. Entonces era absurdo comprar afuera, no valía. Lo mejor era comprar adentro, pero la diferencia del precio era 4 veces más dentro de las paredes, y esto era un asunto económico. Por eso Jesús viene, vota a los cambistas, porque la gente venía de varios lugares a hacer su peregrinaje, venían con monedas, y esto se ve claramente. Los saduceos vivían ese tipo de políticos, de ser los que hacían las cosas debajo de la mesa, diríamos, ¿no? Todo esto. Así que ese era el tiempo en el cual Jesús llega y vemos esta cosmovisión de ellos. Pero recordemos algo: el efecto del pecado es la muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: porque la paga del pecado es la muerte. O sea, ¿por qué morimos? Porque vivimos en un mundo de pecado y el efecto del pecado es la muerte. Número 2, la salvación del pecado es la vida eterna. En Juan 3:16 dice que nos amó tanto Dios, porque de tal manera amó Dios a este mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Y tercero, entonces, la resurrección es el paso para recibir la vida eterna, como dice Juan 14, 19 y 1 Corintios, que vamos a leer más adelante. O sea, si bien es cierto, cristiano o no cristiano va a morir, la diferencia del cristiano que ha sido salvado de ese pecado, de esa muerte, y ahora tiene vida eterna. Y la resurrección ahora va a ser el paso para recibir todo ese tema de la glorificación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Bueno, hay un nacimiento de una persona, la vida, la muerte, y ahora que conocemos a Cristo en nuestro caminar, vamos a resucitar, pero no en las obras o en las recompensas, sino basada en la fe en Cristo. Y otros van a resucitar para la muerte eterna, que es la separación eterna de Dios, o el lago de fuego. ¿Y quiénes son? Como hemos leído al principio, aquellos que siguen viviendo en sus malas acciones, sus malas obras. Por eso para mí es a veces triste entender a veces a muchas personas. Yo sé que es como diríamos, un cumplido, ¿no? O un cliché, como hablan por ahí. Que cuando ayer estábamos en el cementerio y no era el único ataúd que llegó. Se podía ver que habían varios frescos y algunos estaban por llegar.
Y se dice, descansa en paz. Aquí descansa en paz. Pero la verdad es que no todos que han partido de este mundo descansan en paz. Solo aquel que tiene esa, diríamos, si lo llamamos esa vacuna o esa medicina que se llama la sangre de Cristo que limpia los pecados del mundo y que limpia el pecado de esa persona y que ha sido ahora adoptado como hijo y que ha sido regenerado y que ha sido declarado justo y que ha sido santificado y que ahora está en la presencia del Señor, solo esa persona sí está descansando en paz. No todos descansan en paz. Así que va a haber esa resurrección. ¿Y cuándo va a suceder para los cristianos? La Biblia dice al toque de la trompeta. La trompeta va a sonar y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los creyentes que hayan muerto, los creyentes, se levantarán de sus tumbas. Así que esa pared de concreto que les ponen no los va a detener. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre, hermanos, para siempre. Por eso que siempre animo a las personas, ¿no? Practiquen el momento, un abrir y cerrar de ojos, como quieres, ¿no? El estilo Superman, así, o dos manos. Prepárate, prepárate. Porque si el Señor viene hoy, nuestros cuerpos, en un abrir y cerrar de ojos, van a ser transformados. Y nos encontraremos en el aire, porque ellos ya se adelantaron. Están todos siendo arrebatados. ¿Para qué? Para poder estar con el Señor para siempre. Al toque de la trompeta, esto va a ser la resurrección para los creyentes. Ahora, ¿qué va a pasar después de eso? Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10 dice, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo terrenal. Para los que son creyentes, esto se lo ha denominado desde el punto de vista doctrinal el tribunal de Cristo. Pero para los no creyentes va a ser el trono blanco. Miren, ¿y cuándo va a suceder? Como estamos viendo en Tesalonicenses, y este es un cuadro, un diagrama de Apocalipsis, el arrebatamiento del rapto va a suceder y está marcado con rojo, y esto es lo que dice Tesalonicenses. Y ahí vemos el tribunal de Cristo en esa parte celeste, mientras que en la parte ploma es lo que va a suceder en la tierra. ¿Qué va a pasar? La gran tribulación. Antes de eso, la tribulación. Se van a abrir los 7 sellos, se van a tocar las 7 trompetas, las 7 copas de la ira por 7 años. Y después viene la segunda venida de Cristo, donde nosotros venimos con Jesucristo, porque ahora Jesús viene por su iglesia y nos espera en los aires, pero en su segunda venida Él pone los pies en la tierra. Y está marcado con guinda. La resurrección para los incrédulos va a ser una realidad justo en el juicio del trono blanco. O sea, no va a ser junto con nosotros, sino al final. Por eso estoy colocando este programa para que ustedes puedan ver la diferencia. Mientras que los cristianos, los que esperan en Cristo, van a ser resucitados en el arrebatamiento, en el rapto, los no cristianos serán en el juicio del trono blanco. Apocalipsis capítulo 20, versículo 13 dice, el mar entregó sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos, y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Y ese juicio se llama el gran trono blanco. Y yo tengo una pregunta para usted. ¿Dónde estará usted en el día del juicio? ¿Arrodillado ante el tribunal de Cristo para recibir sus premios, las coronas? ¿O estará ante el gran trono blanco pidiendo piedad, piedad? Pero no hay piedad porque no abrazaste la gracia. Yo quiero estar ahí, en el arrodillado ante el tribunal de Cristo. No arrodillado pidiendo piedad en el gran trono blanco. Porque ese juicio no va a ser como para decir, a ver si pasas. No, ese juicio simplemente es para
dictar las sentencias. Y ya tienen todas las pruebas, videíto, como decimos, ¿no? El Señor es mismo testigo y es juez y no podrás echar la culpa a alguien, porque hay personas que dirán, es que no fui a la iglesia o no te fui fiel porque a tal persona o tal iglesia, es que me hicieron esto, me pidieron, algunos dicen, no, es que solo me pidieron el diezmo. Esas excusas, el Señor va a decir, ¿sabes qué? No son válidas, porque la salvación es personal. La salvación es con el Señor, no es con la iglesia, es con Jesucristo. Y no es con un líder en particular, es con Jesucristo, porque Jesús dijo, yo soy el camino. No dijo tal iglesia, o tal credo, o tal pastor, no. Él dijo, yo soy la vida, yo soy la verdad. Ese día, solo Cristo. Ese día que vamos a salir nosotros, si morimos en el Señor, vamos a resucitar. Pero qué triste será el día que les toque en el trono blanco a los incrédulos. Como dice Daniel, van a resucitar para la deshonra y la vergüenza. Como dice, hemos leído en el primer versículo de los Evangelios, van a resucitar para la condenación. Tercer punto, vamos a ver la muerte ahora y resurrección después de la cruz. Recordemos que nuestro Señor fue llevado a esta cruz, sus manos atravesadas con esos clavos de 25 centímetros aproximadamente y sus pies atravesaron sus nervios. Y Él estaba en la cruz como ese sacrificio que debería de ser, porque era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo y su sangre tenía que ser derramada. Y cuando Él expiró, dijo, tetelestai, consumado es. Lo llevaron a la tumba, pero un domingo como hoy, resucitó y la tumba está vacía, hermanos. Y se abrió la tumba no para que salga Él, sino para que los demás vean que está vacía. Y un domingo como hoy, por la tarde, se presentó a sus discípulos con sus manos atravesadas. Por eso es que Pablo podía decir 1 Corintios 15, 3 al 4, y tú puedes leer en tu casa 1 Corintios 12, 20, dice el versículo 3, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. ¿Qué era, Pablo? Pablo dice, Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras, fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Así que, cuando hemos estudiado todos estos temas de la cruz y lo que hizo Jesús, y hoy día en la noche terminamos a las 7 de la noche con la glorificación, todo eso son beneficios de la cruz y otro de los beneficios es la muerte después del nuevo pacto y la resurrección del nuevo pacto es una realidad, es la esperanza de vida. Y surgen dos preguntas, entonces, pero ¿cuál es el propósito de la muerte en la vida cristiana? ¿Y qué les sucede a nuestros cuerpos y almas cuando morimos? Vamos a responder estas preguntas con 4 afirmaciones. Primero, la muerte no es un castigo para los creyentes. Segundo, la muerte es el resultado final de vivir en un mundo caído. Y tercero, Dios usa la experiencia de la muerte para completar nuestra santificación. Y cuarto, nuestra experiencia de la muerte también completa nuestra unión con Cristo en gloria. Entonces, al decir que la muerte no es castigo para los creyentes, hemos hablado que estamos viviendo en un mundo de pecado. ¿Y por qué no es castigo? Porque el día que morimos, el Señor te espera con un abrazo y nos dice, bienvenido, bienvenido porque te he sacado de ¿qué te diría? Tu cabaña, tu casucha, no sé, algo sencillísimo. Tú te dices, ay, mi casa está bonita, pituca, ¿no? Dicen, excelente, está pipirisnay, no sé, pero el Señor dice, yo tengo una mansión para ti, te la he preparado y te estaba esperando y yo te llamé. Hoy es el día que te estoy llamando. Sí es cierto, la muerte, porque estamos viviendo en este mundo caído y una de las consecuencias del pecado y de este mundo caído es que vamos a morir. Eso es algo cierto para todos y más en esta pandemia, pero para el cristiano no es un castigo, porque según Romanos 8:1 dice, por lo tanto,
Ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo. Y el versículo 38 dice, y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Nada. Así que si la muerte no nos puede separar del amor de Dios es porque Jesús nos está esperando. Y a pesar que pueda ser difícil o un sufrimiento para las personas que parten en este mundo y para las que quedan, recordemos que para el cristiano no es un castigo para los creyentes. Número 2. La muerte, entonces, es el resultado final de vivir en un mundo caído. Cuando miramos esta imagen de un cementerio, todos estamos allá. No puedes, el libro de Eclesiastés dice, al final, ¿quién va a poder decir, oh, este fue el hombre más inteligente, más rico, la mujer más hermosa, etcétera, etcétera? Al final, todos estamos en el mismo lugar. Y vivimos en ese lugar, o vamos a parar a ese lugar cuando muramos, porque todos vivimos en este mundo caído. Las consecuencias de este mundo caído es el sufrimiento, el dolor y la muerte. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 24 al 26 dice, después de eso vendrá el fin, cuando Él le entregará el reino de Dios al Padre, hablando de Jesús, y luego de destruir a todo gobernante y poder y toda autoridad, pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido, ¿sabes cuál es? La muerte. Por eso es que la muerte afecta a pastores, médicos, como diríamos, a padres de familia que se han cuidado durante este año y por un descuido difícil, en pocos días están partiendo de este mundo. Así es porque vivimos en este mundo caído, que es consecuencia, y es como ese enemigo que es la muerte, pero ese va a ser el último enemigo, como dice la palabra, que será destruido. ¿Y cómo va a ser? Con la resurrección y gracias al sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Tercero, recuerden que Dios usa la experiencia de la muerte para completar nuestra santificación. Si bien es triste ver a un ser querido o despedirse en un ataúd, el proceso de la santificación es, como les hablé en la lección anterior, tiene que ver en estas tres etapas. Primero, cuando una persona está esclavo del pecado, es decir, un no cristiano, y luego viene la conversión o la regeneración, y hemos visto el nuevo nacimiento, inmediatamente surge lo que se llama santidad posicional. Ahora viene la santidad en crecimiento, conforme va obedeciendo los mandamientos, conforme va entendiendo la palabra de Dios, va conociendo, va teniendo experiencias en la vida. Y eso se llama la santidad progresiva. Entonces ese color verde, si tú ves ahí más oscuro, es que la santidad está en crecimiento por su vida cristiana y va a llegar el momento donde la santidad va a ser perfecta, pero no va a ser perfecta a menos que el cristiano muera o parte de este mundo, porque cuando va a morir está llegando a la meta de su santidad, que es la santidad perfecta. Por eso decimos que la muerte para el cristiano simplemente es el proceso por el cual la santificación perfecta va a ser una realidad, porque somos santos, sí, posicionalmente hemos dicho, pero todavía progresivamente, porque seremos santos en el futuro y en el cual nosotros estaremos en el cielo con estas vestiduras blancas, porque ese es el momento en el cual la santidad va a ser una realidad y va a ser perfecta. Entonces que la muerte es parte, es el proceso. Por eso no es pérdida, es el proceso, no es desesperanza, sino es la esperanza de que va a suceder algo que es determinado ya por nuestro Señor. Esto es lo que nosotros vamos a ver. Romanos 8:28, recuerden lo que nos dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos.
Así que si en algún momento has perdido un ser querido o está batallando entre la vida y la muerte, recuerda, o hay una enfermedad, todas las cosas cooperan para el bien de quienes lo aman, porque Dios nos ha llamado y Dios tiene un propósito, y este es uno de los propósitos, la santificación perfecta y completa, y necesitamos morir. Pablo mismo lo dice, ¿no? Es como la semilla, usó la analogía de la semilla que plantas a la tierra y tiene que morir para que salga, ¿qué? Un cuerpo nuevo, diferente. Y ese es el cuarto punto de este tercer punto, ¿no? ¿Cuál sería? Nuestra experiencia de la muerte completa, nuestra unión con Cristo en gloria. Imagínate que Dios está, Jesús, esperándonos con esas puertas abiertas para abrazarnos, porque va a llegar, estás a un paso de lo que va a suceder, que es la glorificación. Romanos 8:17 dice, así como somos sus hijos, también somos sus herederos. O sea, ya soy hijo, por eso es por la adopción que hemos hablado anteriormente. De hecho, somos herederos juntos con Cristo, junto con Cristo de la gloria de Dios, pero si vamos a participar de su gloria, que dice Pablo, también debemos participar de su sufrimiento. En ciertos casos, el sufrimiento puede ser la persecución que están enfrentando muchos cristianos en la ventana 1040. En ciertos casos puede ser una enfermedad, porque la enfermedad es también consecuencia del pecado, y el sufrimiento de la enfermedad que produce, vamos a tener que participar. O en muchos casos es simplemente la muerte, que viene la muerte y obviamente trae sufrimiento a las personas que están viendo a la persona, al ser que se está yendo de este mundo y el que se queda, pero esto es el proceso. Así que el sufrimiento es parte de este mundo caído, es parte también de compartir este proceso de la santificación y la glorificación, es parte también de compartir o participar en el sufrimiento de Cristo. El sufrimiento al final nos hace ver que nosotros estamos todavía en este mundo. Pero no hay que tener temor. ¿Por qué? 2 Corintios 5:8 dice, si estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona fallece? Como dice Pablo, inmediatamente yo voy a estar con el Señor en el hogar celestial. Claramente, si en el Antiguo Testamento no tenían esta revelación, y menos los fariseos y los saduceos, después de la cruz, después del nuevo pacto, Pablo nos dice, inmediatamente, oh, yo voy a estar con el Señor. Filipenses 1:23 dice, estoy dividido entre dos deseos, quisiera partir, y no dice, o que voy a dormir, o que voy a ir al purgatorio, no, partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús en esa segunda palabra de la cruz en Lucas 23:43, que dijo a ese ladrón, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso? No le dijo purgatorio, no le dijo, oye, que vas a dormir eternamente. Y estos tres versículos y más, hermanos, contradicen la doctrina del purgatorio, porque la doctrina del purgatorio es falsa y no tiene sustento bíblico. También contradice la doctrina del sueño del alma, es falsa y sin sustento bíblico. Los que guardan el sábado, los adventistas, los que dejan de comer su chanchito, son aquellos que hablan de la doctrina del sueño del alma. Y si tú has hecho buenas obras, según ellos, vas a tener que resucitar y vas a tener que pasar un juicio investigativo antes de llegar al tribunal de Cristo. O sea, todos estos tres versículos y más contradicen esas tesis. ¿Por qué? Porque el creyente, cuando muere o cuando parte de este mundo, como dice Pablo, voy a estar con el Señor. En el paraíso, en ese lugar, voy a estar. Hebreos 9:27. Y los demás, dice, así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. Ellos enfrentarán el juicio. Y Lucas 24, del 24 al 26, esta parábola que nos enseña, y es una historia que Jesús la narra y lo muestra de algo que siempre Jesús usaba, historias que se conocían. El hombre rico gritó, dijo, Padre Abraham, ten piedad
envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia en estas llamas. 25. Abraham le dijo, hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida, y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está recibiendo consuelo y tú estás en angustia. 26. Además, hay un gran abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. Antes de ir a la cruz, Jesús mostró este lugar. En el Antiguo Testamento, donde iban las almas, se llamaba lo que se conocía como el Gehenna, el Seol, el Hades, que simplemente se veía que estaba en un lugar. Los judíos pensaban que era el centro de la tierra y que estaba el lugar que se llamaba el seno de Abraham y lo que era el Hades o el Seol, Gehenna, que son sinónimos. Pero cuando Cristo vino, él bajó a las profundidades y entonces se dice que el paraíso al final se lo llevó y ahí solamente quedó lo que es el Seol, el Hades, hasta que el infierno va a ser una realidad en el futuro. Pero también usan esta palabra infierno para sinónimos de lo que están pasando estas personas que han rechazado el nombre del Señor. Pero el cristiano está en el paraíso. O algunos como sinónimo usan la palabra el cielo, ¿verdad? El cielo. Entonces, esto es lo que va a pasar con una persona que parte con el Señor inmediatamente, según Pablo, también estará con el Señor. Así que Cristo transformó la muerte en derrota en victoria. 1 Corintios 15:57 dice, entonces cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. La muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Y cuándo va a suceder esto? Cuando tengamos esos cuerpos transformados. Porque Cristo transformó la muerte en derrota en victoria. Y Cristo transformó la muerte de pérdida en ganancia. Por eso Pablo en Filipenses 1:21 decía, pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor. O como dice la Reina Valera, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, Cristo transforma la muerte y el fin del ser humano en principio de vida eterna para el creyente. En otras palabras, la muerte para el creyente no es el se acabó, sino el se comenzó. Y esa es la gran diferencia de la muerte y la resurrección en el nuevo pacto y desde la cruz. Vamos a terminar con 4 conclusiones. Primero, la Biblia es una revelación progresiva sobre varios temas, en especial sobre la muerte y la resurrección. Número 2, tengo una pregunta para ti. ¿Estarás en el tribunal de Cristo, que es para los creyentes, o en el juicio del trono blanco para los incrédulos? Número 3, el Hijo de Dios, que parte de este mundo, se encuentra inmediatamente con el Señor. Y número 4, la muerte después de la cruz es un comenzó, no un se acabó. Así que hermanos, la muerte para el cristiano es victoria y es esperanza. Y es el comienzo para mi santificación perfecta y la glorificación. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos permite, Señor, estudiar de esta forma también tu palabra. Y sé que nos has hablado y nos das esperanza y consuelo en este tema sensible. Y muchas veces, Señor, que no se tiene bien claro. Y sé que en este momento nosotros podemos simplemente descansar en tu inmensa soberanía, porque todos vamos a partir un día. Guárdanos, Señor, de este virus. Guarda nuestras familias. Ayuda a aquellas personas que están luchando en este momento con esos respiradores artificiales, que están en cuidados intensivos. Oro, Señor, igual por Daniel que está allá y por todos estos hermanos cristianos, familiares de mis hermanos que han puesto en el grupo de WhatsApp, que tú conoces el nombre de ellos, para que los saques de ese lugar, para que puedan tener esa oportunidad de conocerte. Y oro también por aquellas familias que han perdido a sus seres queridos. Oro para que les traigas consuelo, paz, tranquilidad y sosiego. Solo tú puedes consolar el corazón cuando alguien ha perdido un ser querido. Y oro, Señor, para que sea una realidad esa paz en el corazón de ellos.
Gracias, Señor, por todo esto. En tu nombre, Jesús, oramos así. Amén. Dios te bendiga y nos vemos en la noche a las 7. No te olvides, ahí continuamos con el estudio.